Abuelita, soy tu nieto y ya llegué. Compañeros y compañeras, están a punto de presenciar la exposición Esto va para todas mis comadres. del Equiquibón número 1. Dicen mis jefes que a mí no me quieren. Comenzamos. Y yo me agüito y me salgo a beber. Televisa presenta. Hola, nosotros somos alumnos de CLEU Campus Ciudad de México y les vamos a explicar la historia de la antropología forense. En México, la antropología física forense tiene más de 35 años de haber sido aplicada por primera vez en un contexto legal. Durante todo este tiempo, los antropólogos mexicanos han hecho muy poco por desarrollarla e impulsarla, a diferencia de países como Estados Unidos o países europeos. Pero no se debe de olvidar que en ambos continentes la antropología física forense tiene la misma temporalidad. La aplicación de la antropología física antes de 1972 en el ámbito legal mexicano se perfilaba aproximadamente desde principios del siglo pasado, solo que no se concebía como es en la actualidad, ya que los objetivos eran completamente distintos a los que se persiguen hoy en día. El uso de estas disciplinas estaban influenciadas por el pensamiento europeo, pero principalmente por la corriente lombrosiana, ya que hay que recordar que en el viejo mundo esta fue empleada para poder sustentar aquellos intentos por buscar una determinada disposición biológica para así poder explicar y justificar acciones antisociales y criminales de ciertos individuos. La antropología física se vinculaba mucho con la criminología y examinaba sujetos vivos, o sea, los delincuentes, a diferencia de hoy en día que se basa más en la criminalística y en diversas especialidades aplicadas en el ámbito forense para poder analizar e identificar no solo individuos vivos, sino también muertos. La antropología física en el periodo de 1972 a 1996. Esta parte de dos hechos que se consideran fundamentales para que la antropología física forense se haga acto de presencia en nuestro país. Estos hechos son las primeras intervenciones de un antropólogo físico en casos forenses y el reconocimiento institucional de otro como perito en la materia. El primer hecho tiene lugar en 1971, cuando el jurista Javier Piña y Palacio y el doctor Rafael Moreno González, médico especializado en otorrinolaringología, inician una investigación en los servicios periciales de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, con la finalidad de identificar a un esqueleto encontrado en Tlalpan. La muerte de tal individuo fue reconocida como un suicidio, pero uno de los aspectos que más llamó la atención de los peritos forenses fue el cuidado que presentaba la dentadura del occiso. Por tal razón, y desconociendo la identidad del individuo, Javier Piña consultó a un cirujano dentista, Enrique Piña, quien al intervenir en la investigación emitió la identificación plena del individuo. Esto fue posible gracias a que el dentista reconoció el trabajo dental que presentaba el esqueleto, ya que él mismo lo había realizado. El segundo hecho se suscita un año después con la segunda intervención de otro antropólogo, el maestro Arturo Romano Pacheco. A él se le pidió realizar la identificación de un cuerpo esqueletizado vinculado nuevamente a un contexto legal. La particularidad que marca este hecho es que a partir de la colaboración ya mencionada, el maestro Romano fue el consultor más importante en la materia por parte de la Procuraduría General. Estos hechos marcan el nuevo rumbo de la aplicación de la antropología física en el ámbito legal. A partir de estos hechos, hubo más antropólogos que participaron
solamente que en estos radica que no eran contemporáneos sino históricos, como por ejemplo los que pretendían identificar los restos óseos de Cuauhtémoc y los de Sor Juana Inés de la Cruz. Pero para esto se emplearon nuevas técnicas propias de la osteología para poder identificar los restos óseos que se encontraban. En el momento actual, hablamos en el año de 1996, pues aquí es el primer acontecimiento de la antropología oficialmente en México, gracias al trabajo de investigación conocido como la cara del mexicano o con el sobrenombre de Caramex, creado por Carlos Serrano. Este tiene la finalidad de brindar un retrato hablado mediante morfologías de diversos individuos mexicanos. En este caso, varias instituciones gubernamentales vieron que fueron de sumamente apoyo para la investigación de actos delictivos, para la investigación de personas en fuga. En este caso, pues empezaron a fundamentar más lo que es esta parte de la antropología. Se agradece también ya que pues lo que es la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Universidad Autónoma de México fueron partícipes en brindarles especialistas a lo que son en este caso pues la a este autor de esta investigación para la creación del programa. Ahora, si bien el acontecimiento que tenemos como segundo plano es lo que fue la docencia impartida principalmente por Edwin Crespo Torres, un docente puertorriqueño que acudió a la Ciudad de México con la finalidad de poder fundamentar y dar criterios más exactos, más conocimiento para que pudiese crecer aún más este ámbito. En 1999 se crea el proyecto PIF, lo que viene siendo el campo de la arqueología y la antropología física forense en México. Reiterándolo un poco, mediante esta escuela fue que pudieron atraer la atención de diversos alumnos para poder capacitar en este caso y dar un desempeño mejor en un futuro. Este proyecto fue impartido por el pionero Martín Rojas y Arturo Talavera. Si bien es dicho, estos son acontecimientos pues actuales, ¿no? Pero en este caso tenemos también que pues en el siglo pasado, en lo que viene siendo en 1972, pues la antropología no era reconocida en México tal cual. Fueron acontecimientos que destacaron prácticamente la antropología. Realmente en esta época la antropología se vinculaba esencialmente con la criminología, lo cual era centrarse en personas vivas. Eso es por ese lado de época. En el momento actual, o se puede decir que en la época en la que se fundamentó y fue oficialmente la antropología forense aquí en México, fue que empezó a vincularse con el área, en este caso de criminalística y algunos laboratorios forenses, para la investigación no solo de individuos vivos, sino al igual de individuos muertos. Reiterando un poco mediante lo que en el momento actual de la antropología en México, como lo viene siendo el proyecto Caramex, en esta época de 1972, principalmente pues gracias a lo que fueron las arcadas dentales registradas por Manuel Vergara y Francisco Martínez en 1914, fueron un método de investigación para la identificación en este caso. Todavía no se tenía el fundamento exacto, sin embargo fueron de gran ayuda en su momento. Al igual que también los datos de recolección de cráneos de delincuentes por Javier Romero, que se ubicaban en el Museo Nacional en 1939. Son un tipo de comparaciones de muchas que existen, claramente, no son las únicas. Sin embargo, se puede decir que desde tiempo antes, o sea,
la relación entre la vinculación e identificación de algún individuo se tomaba a cabo. Simplemente que pues en esta época de 1972 no se llevaban pues las mismas técnicas que se llevan actualmente. Siendo así, también mediante varios personajes que hicieron plantear la antropología en México oficialmente mediante la identificación de algún individuo en estado esquelético en este caso, pues fueron muy relevantes. Y por último, prácticamente sí, o sea, se han llevado a cabo mediante métodos como la identificación de órganos dentarios mediante la osteología, que nos ayudan a definir lo que viene siendo edad, estatura, sexo, entre otros relacionados. Pues, o sea, antes no se podía identificar porque no se tenía la tecnología o los materiales exactos para poder tener un resultado pues prácticamente concreto como lo que se puede tener ahorita, ¿no? Antes no se podía extraer la pulpa de un diente, o bueno, más bien de un órgano dentario para poder apoyarse, ¿no? Y tener un resultado pues de identificación. Actualmente lo puedes hacer y el resultado se acierta mucho a tener o sea, la identificación del individuo. No se sabía hasta qué tipo, hasta qué grado de centígrados podía aguantar un órgano dentario hasta tener cambios morfológicos. Prácticamente también mediante el apoyo de la anatomía, o sea, bien lo mencionaba con la osteología, ¿no? Los diversos tipos de hueso pueden apoyar para saber a qué tipo, o sea, en qué queremos basar, o sea, qué resultados nos puede dar. Y para finalizar, al igual, algo importante es que en este caso, prácticamente únicamente lo que viene siendo el Instituto Nacional de Ciencias Penales es la que se encarga de especializar, de capacitar, certificar y procurar a los peritos en antropología forense. Entonces, sí hay otras instituciones que pueden ser de ayuda, que sí te dan una experiencia. Sin embargo, esa es la que más se puede determinar que conocimiento y experiencia te puede brindar actualmente. Otro país de grandes aportaciones a la antropología como ciencia es Estados Unidos, donde a partir del siglo XIX la antropología fue influenciada por la presencia de las sociedades nativas americanas como sujetos etnográficos. Su estudio fue promovido en un inicio por la Oficina de Asuntos Indígenas y la Oficina de Etnología estadounidense de la institución Smithsonian, estableciendo las bases científicas del campo. Como antecedente, a finales del siglo XVIII, durante la presidencia de Andrew Jackson, se implementó la ley conocida como de remoción de indios, la cual en la década de 1830 removió de sus tierras a aproximadamente 100,000 indios nativos americanos en el territorio del actual Oklahoma por asegurar una extensión del sufragio a los hombres blancos, mientras se denegaba a prácticamente todo hombre negro el derecho al voto. Fue en este momento crítico que la Escuela Estadounidense de Antropología prosperó en la defensa de la doctrina de los orígenes múltiples, sirviendo además de oposición a la ideología de supremacía blanca y también a la idea de unidad establecida por la Biblia del ser humano. Gracias a esto se llegó a consenso científico sobre que existe un género Homo, el cual abarca muchos tipos de primordiales de especies. Con referentes de esta escuela, personalidades tales como Charles Cadwell, Samuel George Morton, George Gliddon y James Henry Hammond, que con mayor o menor interés científico buscaban promover la esclavitud y ofrecer una llamada evidencia sobre la inferioridad de los negros y de los indios. Tiempo después, cabe destacar a alguien llamado Lewis Henry Morgan, quien durante mediados del siglo XIX
Realizó análisis comparativos de la religión, el gobierno, la cultura material y especialmente los patrones de parentesco como demostración para hacer contribuciones influyentes en el campo de la antropología. Él argumentó que las sociedades humanas podían clasificarse en categorías de evolución cultural en una escala de progresión que iba desde el salvajismo hasta la barbarie y la civilización finalmente, centrándose en comprender cómo se integraron y sistematizaron las culturas y cómo las diversas características de una cultura indican un estado evolutivo en comparación con otras culturas, tomando por ejemplo la tecnología como indicador de posición de una sociedad en la escala de estado evolutivo entre las sociedades. A esto le llamó evolucionismo social. Es en este momento que cronológicamente es de mucha importancia mencionar a Franz Boas, estudioso de finales del siglo XIX, considerado el padre estadounidense de la antropología. Estableció la antropología académica en los Estados Unidos en oposición a la perspectiva evolutiva de Morgan. Su enfoque fue empírico y escéptico de generalizaciones excesivas, y evitó los intentos de establecer leyes universales como otros coetáneos. Por ejemplo, Boas realizó un estudio a niños inmigrantes para demostrar que la raza biológica no era inmutable y que la conducta y el comportamiento humanos eran el resultado de la crianza y no de la naturaleza. Influenciado por la tradición alemana, Boas argumentó que el mundo estaba lleno de culturas distintas, en lugar de sociedades cuya evolución podría medirse por la cantidad o la poca civilización que tenían. Creía que cada cultura debe ser estudiada en su particularidad y argumentaba que las generalizaciones transculturales, como las que se hacen en las ciencias naturales, no eran posibles. Al hacerlo, luchó contra la discriminación contra los inmigrantes, los negros y los pueblos indígenas de las Américas. Muchos antropólogos estadounidenses adoptaron su agenda de reforma social y las teorías de la raza continúan siendo temas populares para los antropólogos en la actualidad. El llamado enfoque de los 4 campos tiene sus orígenes en la antropología boasiana, dividiendo la disciplina en los 4 campos cruciales e interrelacionados de la antropología sociocultural, biológica, lingüística y arcaica, por ejemplo la arqueología. La antropología en los Estados Unidos sigue estando profundamente influenciada por la tradición boasiana, especialmente por su énfasis en la cultura. Su primera generación de estudiantes incluyó a Alfred Kroeber, Robert Lowy, Edward Sapir y Ruth Benedict, cada uno de los cuales produjo estudios ricamente detallados de las culturas indígenas de América del Norte. Proporcionaron una gran cantidad de detalles utilizados para atacar la teoría de un proceso evolutivo único. El enfoque de Kroeber y Sapir en las lenguas nativas americanas ayudó a establecer la lingüística como una ciencia verdaderamente general y la liberó de su enfoque histórico en las lenguas indoeuropeas. Es así como llegamos al siglo XX, donde la publicación del libro de texto de Alfred Kroeber, estudiante de Boas, llamado Anthropology, en 1963, marcó un punto de inflexión en la antropología estadounidense. Después de 3 décadas de acumular material, los boasianos sintieron una creciente necesidad de generalizar. Esto fue más evidente en los estudios de cultura y personalidad, llevados a cabo por boasianos más jóvenes como Margaret Mead y Ruth Benedict, influenciados por psicólogos psicoanalíticos como Sigmund Freud y Carl Jung. Estos autores buscaron comprender la forma en que las personalidades individuales fueron moldeadas por las fuerzas culturales y sociales más amplias en las que crecieron. La antropología forense se ha desarrollado en el mundo dependientemente de los criterios específicos de cada país. En España, los problemas asociados a la identificación en un ámbito legal recaían en la medicina legal y forense, siendo uno de los temas clásicos de la especialidad. La historia de la antropología en España inicia a mediados del siglo XIX, bajo las influencias de la constitución de la Sociedad de Antropología de París, por el profesor Paul Breca, y el desarrollo de la moderna medicina legal, muy influenciada por la antropología. Los médicos y naturalistas han tenido un impacto significativo en la antropología de España. Un ejemplo de esto es el Dr. Pedro González de Velasco, anatomista fundador de la Sociedad Antropológica Española en 1865 y del Museo Antropológico de Madrid en 1875. En 1883 se crearon las secciones de antropología y etnografía en el Museo Antropológico. De finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, destacaron las publicaciones de otros ilustres fundadores de la antropología española, como Telésforo de Ansaro, catedrático de antropología de la Universidad de Barcelona. En este mismo periodo, la antropología juega un papel protagonista en 3 áreas de la medicina legal. 1.
en el análisis de la relación entre los rasgos físicos y la conducta criminal, la denominada antropología criminal. 2. El establecimiento de la identidad de individuos vivos, especialmente delincuentes, con el propósito de facilitar las identificaciones policíacas. Y 3. El establecimiento de la identidad de un cadáver, particularmente en el caso de restos humanos. En 1884 la antropología es reconocida como una materia principal de la medicina forense. En el periodo moderno, mientras la antropología forense se desarrollaba rápidamente fuera de España, en el país los avances eran relativamente escasos. A principios de los años 80 comienza un nuevo periodo para la antropología forense en España, cuyo punto de referencia es la creación del Laboratorio de Antropología Forense y Paleontología de la Escuela de Medicina Legal de Madrid, a cargo del profe José Manuel Reverte. Bueno, ahora le toca el turno a Argentina. Esto es el 24 de marzo de 1976. En aquel tiempo fue revocado un gobierno constitucional que permanecía en el poder hasta 1983. Si bien el país estaba sometido a la interrupción reiterada por parte de las Fuerzas Armadas de gobierno elegidos democráticamente, esta última intervención tuvo un carácter muy diferente: la violación constante de los derechos humanos de todas las personas, la instalación de las prácticas como el secuestro, la tortura, la ejecución extrajudicial y inicialmente hubo bastantes cuerpos de sus víctimas. Entre 10.000 y 30.000 personas fueron secuestradas en todo el país y pasaron a formar parte de los que se denominó detenidos desaparecidos. La mayor parte de estas personas eran jóvenes. Estas se dedicaban a obrería, eran estudiantes y opositores del régimen, que luego de ser secuestrados eran llevados a centros clandestinos de detención para que ahí fueran torturados y en la mayoría de los casos fueran asesinados. Esto hace que la antropología tomara una gran parte de intervención en esto para determinar huesos, fragmentos y de identificación de las personas de ese año. En diciembre de 1983, un nuevo presidente fue elegido democráticamente y ante él una gran parte de la sociedad se impulsaron una serie de medidas que permitieran saber qué había sucedido en las miles de personas desaparecidas y quiénes eran los responsables de tales hechos. Esto también hizo que las investigaciones forenses de la antropología hicieran una gran parte fundamental para encontrar los restos de las víctimas y así darles noticias a sus familiares para que supieran que estaban ahí. Familiares de las víctimas y de amplios sectores de la sociedad fueron a la Comisión de la Verdad, que fueron desaparecidos a las personas de la CONADEP y de la actuación de la justicia del Estado argentino intentó dar una respuesta a todos los familiares y víctimas. En esta dictadura, donde la necesidad de exhumar e identificar cuerpos que se hallaban enterrados en cementerios se tornaba una necesidad aparentemente para los jueces y cargos de investigación. Si bien es ampliamente conocido el rol médico en las investigaciones que tienen que ver con la determinación de la causa de muerte de una persona o su identificación, en la mayoría de los países, incluso desarrollados, la aplicación de otras disciplinas científicas como la arqueología, la entomología, la antropología física o la geología es infrecuente o desconocida por los encargados de administrar justicia o por los integrantes de servicios periciales médicos o especialistas en criminalística. Argentina no fue la excepción a esta tendencia y porque casi ningún juez o fiscal consideró la posibilidad de que un arqueólogo podría lograr mejores resultados que un bombero o un criminalista en una exhumación o que un antropólogo forense podría realizar un análisis completo y exhaustivo de los restos. Esto sucede que hacia 1984 la primera tarea para realizar fue la educación del sistema judicial y médico-legal, lo que no fue sencillo. Esto implicaba, por ejemplo, que una exhumación que habitualmente hacía un sepulturero en 30 minutos se extendiera a una exhumación arqueológica de varias horas o incluso varios días. Obviamente los resultados eran muy diferentes. Algo similar sucedía con el análisis de los esqueletos. Gracias por su atención. No era lo mismo que los médicos forenses estaban analizando los con una metodología utilizando un ejemplo
ejemplo de tablas de sexo, edad, con fines del siglo XIX, sin profundizar en lo que un antropólogo podría hacerlo. Si bien en Argentina también nos habla de las etapas de la investigación, que podemos encontrar una investigación preliminar, la recuperación arqueológica del cuerpo y la evidencia asociada, así como también un análisis del laboratorio. Si bien recordamos también que la Sociedad Argentina de Antropología fue construida en 1936 por un grupo de pioneros dedicados a la antropología y otras disciplinas afines. Actualmente la sede de la SAA, mejor conocida como la Sociedad Argentina de Antropología, se encuentra en el Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. ¡Atención! Gracias por su atención. ¡Basta, Rogelio! ¡Basta, Rogelio! ¡Basta, Rogelio!